Bienvenidos a una nueva edición de Caestio Omnia. Continuamos con la entrevista al periodista David Cuevas con motivo de la publicación de su primer libro Dossier de lo Insólito con Ediciones Luciérnaga. Como anunciamos en la edición anterior, para esta habíamos escogido dos casos altamente polémicos y mediáticos en torno a los cuales se cernía cierta pátina fraudulenta. Nuestro invitado insiste en ello. Cuanto afirma, se ciñe a las pruebas documentales que ha recabado y que presenta en su libro Dossier de lo Insólito, si bien estas podrían no ser definitorias, si al menos presentan acerca de la autenticidad de los fenómenos relacionados a estos casos dudas más que razonables. Seguimos con el libro. En este caso vamos a apuntar hacia los casos en este punto. Bueno, yo diría que casi todo lo que tocas es polémico, como tiene que ser, porque hay que plantear preguntas. Pero en Dossier de lo Insólito recoges también casos que si bien no tienen mucho que ver con el mundo de las anomalías, sin duda dan pues muchísimo más miedo. Nosotros nos vamos a centrar, quizá, como te comenté al principio, en lo más conocido, en los casos más cercanos, quizá a esto de las anomalías, y bueno, pues básicamente por una cuestión de espacio, no por otra cosa. Me parece bien, eso como tú consideres. Estoy presto y dispuesto a hablar de esos temas polémicos por los que me quieres preguntar. Perfecto. Entre los casos escogidos para esta entrevista está el archiconocido Las Caras de Belmez, pero más que preguntas, ¿qué te parece si lanzamos conceptos concretos que reflejas en tu libro y tú nos comentas sobre ellos? ¿Vale? Vale. Investigaciones científicas maquilladas. Más que maquilladas, yo diría que inexistentes. Es decir, cuando tú analizas las investigaciones científicas que se han realizado en Belmez, si con científico nos referimos a una cadena de custodia, a un análisis en laboratorio, a una réplica en diferentes laboratorios, que es como se suelen hacer las investigaciones científicas de aquellas presuntas evidencias que podemos palpar, como es el tema de Belmez. No es un ovni que se va y ya no lo vemos cuando preguntamos al testigo, ni un presunto espectro que se aparece en una casa, ni algo que se mueve que cuando llegamos a preguntar a la persona de la vivienda nos dice que ya ha pasado y no ha vuelto a pasar. Aquí estamos hablando de algo palpable, y cuando eso se analiza o debe analizarse desde el punto de vista científico, que no paracientífico, pues evidentemente y analizamos precisamente los análisis, valga la redundancia, con un mínimo de objetividad, nos damos cuenta de que digamos que el prisma científico tal y como lo conocemos o tal y como lo definimos, guste o no a los oyentes, es el que hay en Belmez, ha sido prácticamente inexistente. Se han hecho cosas interesantes, hasta hace muy poco se han seguido haciendo cosas muy interesantes, pero nada que bajo mi punto de vista desvele lo que hay detrás. Y esto no es una crítica, cuidado, esto es una evidencia, esto es una realidad. Yo entiendo que es complicado hacer los análisis, no son especialmente baratos, es fácil decir que no se ha hecho bien y no hacerlo o predicar con el ejemplo, soy consciente de ello, pero como periodista y a la hora de analizar lo que se ha hecho hay que ser honesto y llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Con lo cual, efectivamente ha habido presuntas y en ocasiones más que presuntas investigaciones científicas maquilladas, sobre todo las que se realizaron pues a mediados de los años 70, ¿no? Otro término, estrategia económica institucional. Yo no me atrevería a decir institucional, pero sí familiar. Y esto es un tema muy polémico, pero que está ahí. Es decir, cuando hablas con Miguel Pereira, hijo de María, y él reconoce que durante un tiempo el propio alcalde a ellos les
propuso, debido a la gran cantidad de molestias que recibían en su casa particular por parte de miles de personas que iban ahí a ver las caras, les propuso que cobrara una pequeña entrada a la casa. Él lo hizo durante un tiempo hasta que el propio alcalde le volvió a decir, mira, déjalo porque se me echa la prensa encima, ¿no? Ahí evidentemente hablamos de un mínimo lucro. ¿Significa esto que no estén en su derecho a cobrar por un fenómeno? En absoluto, están en su derecho porque es su casa. ¿Significa esto que las caras de Belmez sean un fraude? En absoluto, no, son cosas distintas, pero es algo que está ahí. Si cuando vamos en agosto de 2011 nos plantamos, Manuel Carballar y yo, previa consigna o instrucciones de alguien que conoce muy bien los archivos, como es Juanjo Sánchez Oro, y nos plantamos en el ayuntamiento de Belmez y nos ponemos a revisar toda la documentación del alcalde desde el año 70 al año 73 y descubrimos, entre otras cosas interesantes, una carta en la que el alcalde le responde a un señor diciendo, le mando el dinero que usted me ha enviado de vuelta porque no le podemos mandar fotografías ya que la remesa a la venta se ha agotado y estamos esperando una nueva remesa de fotos a la venta. Pues hombre, evidentemente ahí se constata algo que era vox populi, que ya se sabía, sobre todo por una cuestión testimonial de las personas que estuvieron ahí, y es que se empezaron a vender fotografías primero a un duro, luego a dos y finalmente a tres, que realizaban no uno sino hasta dos fotógrafos, uno en Belmez y uno en Huelma, un pueblo cercano, a medias con la familia, y se vendieron, según tenemos entendido, centenares de fotos, y hemos hablado con personas o periodistas de la época que estuvieron allí y que compraron algunas de las fotos, que las compraron ellos allí, pusieron los tres duros. ¿Se hace rica una familia con eso? No. ¿Hubo un negocio? Pues evidentemente sí. ¿Significa, vuelvo a incidir, que las caras eran un fraude? No tiene por qué. ¿Significa esto que se ha mentido cuando se ha dicho que no han cobrado? Sí, al igual que también se ha mentido cuando han dicho que nunca han pedido dinero por investigar. Pues a mí se me ocurren muchos nombres y apellidos de personas que han estado allí, que han querido grabar o hacer algún reportaje sobre el tema o hacer alguna investigación y se les ha pedido dinero. ¿Están en su derecho? Sí, porque es su casa particular, pero ¿se miente cuando se dicen que no lo ha hecho, que no han pedido dinero? Pues evidentemente se hace. Entonces yo creo que el periodista está también para contar las cosas tal cual han pasado y separar el grano de la paja, que el hecho de que haya habido un negocio en Belmez no significa que las caras tengan que ser falsas. Eso lo dirán los análisis que por desgracia nos han hecho de la forma que nos hubiera gustado que se hicieran, ¿no? Yo creo que hay que analizar cada fenómeno por separado, y entiendo que esto que digo puede resultar más o menos polémico, pero está ahí y se puede demostrar, y las pruebas están en el libro, no me las invento. Sobre todo son pruebas testimoniales y documentales. Yo no digo lo que se dice en el libro, yo lo pongo por escrito en base a entrevistas que yo he realizado a personas que estuvieron allí en la época, o en base a documentos que hemos encontrado de la época allí mismo, y de otras tantas historias que hemos ido indagando durante un tiempo, principalmente mi compañero Juanjo Sánchez Oro y un servidor, ¿no? Que esto puede resultar polémico, que haya personas que sean simpatizantes del asunto Belmez y que hagan sus propias autodenominadas investigaciones, y esto les resulte bueno, que cuando casi que una osadía, oye, pues lo siento mucho, cada uno tiene derecho a creer lo que quiera, al igual que cada uno tiene derecho a divulgar lo que quiera conveniente, sobre todo si es con las pruebas por delante. Si yo te ofrezco unas pruebas de algo y tú no las quieres ni siquiera leer, es que yo he llegado a tener algún encuentro con alguna persona en Facebook que me ha dicho que yo miento, y cuando le he dicho, pero lo has leído, me ha dicho, no, yo voy a hacer porque se basa en una mentira. Oye, pues mira, si ni siquiera te molestas en leer lo que hay ahí, difícilmente vamos a debatir. Si tú niegas algo que yo propongo y que pongo por escrito y que aparece en el libro documentado, y te niegas siquiera a ver esa documentación porque consideras que se basa en una mentira, pues nos encontramos ante una tesitura un tanto complicada, ¿no? Para avanzar en la misma. Entonces, es algo que pasa, y es algo que yo entiendo que puede resultar más o menos dañino. A mí me jode mucho tener que decir lo que digo de Belmez, porque yo soy el primero que me pegaba con el primero que me dijera hace 10 años que Belmez era un fraude. Pero, joder, cuando te pones a investigar un poco de una forma un poquito más afanosa, a nivel documental y a nivel testimonial, todo lo que tiene que ver con Belmez, como digo, es una de las pocas cosas parecidas a periodismo de investigación que yo he hecho, ¿no? Junto al tema de Germain y algún otro, tal como decía al principio. Pues bueno, yo creo que hay que ser honesto y contar toda la historia, hay que contar tanto los indicios de que aquello pueda ser algo paranormal, como aquellos otros que muestren todo lo contrario. Y por desgracia, cuando empiezas a coger unos indicios y otros sin ningún tipo de interés previo de quedarme con uno o con otro, es más, si hay algún interés es que ganen los indicios a favor del fenómeno. Joder, que a mí me gustan los misterios, que llevo dedicando
dedicándome a ellos prácticamente toda mi vida, y resulta que lo que nos encontramos es todo lo contrario, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Pues habrá que dictaminar que a día de hoy la mayoría de indicios dan a entender que Belmez, en cuanto a su famoso fenómeno nacido en agosto de 71, dentro de muy poquitos días se van a hacer 45 años de aquello, pues es probablemente un fraude. Bueno, pues yo lo siento mucho, pero en base a lo que yo he recogido, no a lo que alguien me dice que alguien ha escuchado, sino que yo mismo he recogido, todo apunta, o bueno, casi todo, por ser sensato, apunta a ello. ¿Significa que yo esté convencido de que las caras de Belmez son un fraude? No lo estoy. No hay pruebas de que sean un fraude, pero por desgracia tampoco hay pruebas de que no lo sean. Pruebas, evidencias, indicios hay alguno que otro, y muy interesantes. Pero los indicios en contra, bajo mi punto de vista, pues son bastante más numerosos que los indicios a favor. Quizá fue, creo que lo leí también en Dossier de lo Insólito, fue el gran fenómeno paranormal, la gran prueba, digamos, para la parapsicología española. La gran oportunidad perdida. Exactamente. Lo defino, y que, ¿no? Manuel Gómez Ruiz, que es un investigador granadino que estuvo yendo por aquí mucho tiempo, él llegó a dictaminar después de ser, no te voy a decir un auténtico convencido de la autenticidad de las caras, pero casi llegó a la conclusión de que Belmez era un fraude y que había sido la gran oportunidad perdida de la parapsicología española. Es la forma, una de las maneras o de las frases con las que yo concluyo uno de los epígrafes del libro dedicados a Belmez, ¿no? Se dedican 2 capítulos a Belmez y creo que es muy significativa esa forma de definirlo por alguien, insisto, que no es un negacionista del tema Belmez, sino alguien que era casi que un convencido de la autenticidad del fenómeno hasta que empezó a indagar más allá y dijo, uy, aquí hay cosas que no cuadran, ¿no? Otro fenómeno, en este caso televisivo, es el de Anne Germain, a quien le dedicas también un capítulo, una entrevista realmente reveladora y un anexo con otra entrevista a la propia Anne Germain. Recordamos aquel programa ya mítico de Dimensión Límite, en el que Juan José Sánchez Oro, el infiltrado, contaba cómo fue aquella aventura suya en el set de grabación. ¿Cómo fue eso? Sé que se ha contado muchísimo, pero vosotros os habéis encargado de dejar claro cómo fue ese proceso de selección, pero todo ese dossier de preguntas y que esa especie de glosario, esa encuesta que le hacían a los que iban a ser público en este caso, ¿vale? Era tan personal, hacían preguntas tan personales como para... Sí, efectivamente, nosotros, como antes te comentaba, en el tema de Anne Germain, recuerdo Juanjo y yo en un pub que está aquí muy cerca, donde estoy ahora mismo haciendo la entrevista, tomando algo, habíamos visto el programa, el primer programa piloto de Más allá de la vida en Telecinco, el 20 de agosto de 2010, quiero recordar que fue, y empezamos a preguntarnos cosas, ¿no? Porque lo que nos interesaba más allá de lo que esta señora le decía o decía de los presuntos seres fallecidos, de los famosos, puesto que es una información pormenorizada o personal que es fácilmente encontrable, puesto que los famosos son, pues en este caso, víctimas en algunos casos de arduas investigaciones periodísticas sobre su vida, y cuando tú buscas acabas encontrando. Nos interesaba más que los famosos, insisto, cuya información era fácil de localizar, nos interesaba el público, ese presunto público anónimo al que Anne Germain le decía cosas y presuntamente acertaba. Sabíamos o intuíamos que efectivamente no era un programa en directo, sino que era un programa grabado que luego pues sufría su posterior maquillaje de postproducción como cualquier programa de televisión. Y nos planteamos la posibilidad de meternos mínimamente en ese tema, ¿no? Y decidimos que la mejor forma de hacerlo no era trayendo a algún experto que hablara de las presuntas capacidades de Anne Germain o opinando sobre lo que podía haber o no. Creímos que el periodismo tiene que ir más allá, y creímos que la mejor forma de hacerlo era formando o siendo testigos directos de lo que ahí pasaba. ¿Cuál era la mejor forma de hacerlo? Pues infiltrándonos entre el público asistente de uno de esos programas, poniéndonos en contacto con la productora para asistir y poder grabar todo el proceso, todo lo que pasa en ese plato, y una vez que se emitiera el programa poder contrastar si realmente, en caso de que hubiera algún tipo de fallo por parte de la medium, que intuíamos que así podía ser,
se respetaría tal fallo, se maquillaría. Dicho y hecho, nos pusimos manos a la obra, tanto él como yo nos pusimos en contacto con la productora. Yo no tuve suerte, no me cogieron, pero ahí sí. Y entonces él va a lo que se define como un casting de público, que ya llama la atención. Dice, ¿cómo que un casting de público? No era un público anónimo. Bueno, pues un casting de público se lleva a cabo cuando hay diferentes agencias que llevan a un público que llamamos profesional, porque es un público que lo mismo por la mañana está en pasapalabra, grabando pasapalabra, a mediodía está grabando el diario de Patricia y por la tarde está grabando el programa de Angermen, por poner un ejemplo, ¿no? Son personas que se dedican a eso, que sacan un pequeño sobresueldo y que, bueno, pues le meten durante una serie de horas bastante arduas, todo hay que decirlo. No es lo mismo el programa que vemos en televisión de hora y media que el programa de 6 horas que se graba, digamos, que luego se recortan muchas cosas. Se recorta, se monta, sí. Claro, las esperas y demás, pues ahí te dan una pequeña remuneración que no suele ser muy alta. A lo mejor por venir uno de esos programas te dan 20, 30 euros por estar ahí durante X horas de público, ¿no? De figuración de público. Entonces, eso luego cambió. Más adelante el tema se hizo tan popular que ya no hizo falta público como tal. Ya tenían lista de espera de personas que querían ir allí pues para que Angermen se pusiera en contacto con sus seres fallecidos, ¿no? Que quizá era lo que pretendían también. Sí, bueno, evidentemente. Nosotros contamos que hubo un público profesional porque cuando nosotros fuimos un programa fuimos precisamente parte de ese público profesional. Hay un casting de público en el que, como tú bien dices, se hacen una serie de cuestiones que en un principio se especificó que no iban a ser personales y luego demostramos en el cuestionario, ya están las grabaciones, que sí lo fueron. Juanjo consigue pasar ese casting de público, a la mitad se los ventilan, la otra mitad pasan al día siguiente a lo que va a ser la grabación del programa. Juanjo forma parte de las personas que van a la grabación y lo primero que se encuentra cuando llega al plató es que se le entregan 2 documentos. Un documento que es una suerte de declaración de intenciones de la medium, lo aparece en el libro, ¿no? Sí. En el que básicamente uno de los párrafos lo que viene a decir la medium es que si no aciertas, si tienes la suerte de que ella te escoja para decirte lo que tus seres fallecidos le cuentan y tú no te identificas con lo que te están diciendo, que no te preocupes, que vayas a tu casa y hables con tus familiares, amigos y vecinos, porque seguro que ellos te dan la pista sobre aquello que tú en un principio no has sabido interpretar. Que nos parecía muy significativo. Dijimos, joder, si esta señora tiene capacidades mediúmnicas o si es una avezada ilusionista, la verdad es que es un poco mala, porque dejar en este caso las respuestas a las preguntas que se puede formular a una persona cuyos seres fallecidos hablan Angermen a lo que le puede decir un vecino, pues hombre, no sé, nos pareció un tanto curioso. Y luego hay otro documento muy significativo que si yo lo digo de entrada, la gente dirá, bueno, ¿y qué? Era una lista de hospitales públicos. ¿Cuál es la importancia de ese documento? Pues que esos hospitales públicos se ponían en la lista por si a alguna de las personas a las que Angermen le hablaba o daba mensajes de sus seres fallecidos tenía algún tipo de ataque de ansiedad o algún tipo de reacción psicológicamente no deseada. Ellos consideraban que se lavaban las manos dando una lista de hospitales públicos para que la persona acudiera. Claro, aquí nos encontramos ante un fraude importante porque alguien tiene que acudir a la sanidad pública derivado de algo que ha pasado en el plató de una productora de un programa de televisión privado. Sí, es una cosa curiosa. ¿Qué dices? Claro, de hecho nosotros cuando hicimos ese programa de radio de Dimensión Límite trajimos a una persona que era una persona que tenía pues una amplia experiencia médica, era psicóloga clínica. Y nos explicaba que eso era una auténtica aberración, que eso no se podía permitir, ¿no? Bueno, luego, para resumir mucho la historia, Angermen hay momentos en los que cuando habla con parte del público e incluso con los famosos se equivoca porque ahí estuvo Juanjo grabando todo el proceso, yo escuché las grabaciones y se pusieron a disposición de todos los oyentes las grabaciones en las que se equivocaba ahí. Cuando llegó el programa de televisión, cuando se emitió, que tardaron 3 meses, incluso pensamos que a lo mejor no lo emitían debido a los fallos de la medium, terminó emitiéndose y efectivamente los fallos de la medium desaparecían por arte de postproducción, con lo cual nos dimos cuenta de que efectivamente el programa era tramposo en ese sentido y es cuando hacemos ese programa de radio, ¿no? La cosa continúa porque debido al éxito de Angermen ella empieza a hacer giras por teatros
Nos interesó ese tema y empezamos a indagar y conseguimos hablar con varias personas que habían estado en alguna de esas giras teatrales, en alguna de esas sesiones teatrales, y nos contaban cosas muy significativas, como que había ganchos, como que había más trampa que cartón y que ellos mismos habían sido protagonistas de esas triquiñuelas. Les entrevistamos, hicimos un segundo programa con ellos, amén de desgranar los famosos informes que publicó el suplemento dominical Crónica de Diario El Mundo, en el que Ana María Ortiz hizo un reportaje genial con una serie de expedientes, una serie de documentos con información pormenorizada de los famosos que se le pasaba a Anne Germain antes de que ésta hablase con los mismos, con lo cual, y de hecho uno de los documentos que era de Santiago Segura, no había ningún tipo de información, los paparazzi venían a decir que no habían conseguido información significativa de Santiago Segura, y es casualmente con el que no da ni una, ¿no? Hombre, es muy curioso esto. Y también desgranamos ello. Y luego un tercer programa en el que todo esto que cuento lo explico en el libro, ¿no? En el tercer programa, en el que, fíjate, aquí llega una cosa interesante. Por un lado, conseguimos dar con la persona que había trabajado en el programa de Anne Germain y que había filtrado los famosos dossiers con la información pormenorizada a la periodista de Crónica del Mundo, ¿no? Y conseguimos hablar con esa persona, le entrevistamos, de hecho acordamos con él, digamos que trucar la voz para que no se le reconociera, puesto que esta persona seguía trabajando en este tipo de programas, y nos explicó los motivos por los cuales esta persona decidió filtrar estos dossiers, ¿no? Nos contaba cosas muy significativas, como que había una cláusula de emoción, así se llama, que básicamente consistía en que algunos de los famosos, si no lloraban, no cobraban, ¿no? Claro, son datos muy significativos que si no hablas con la persona que está dentro del programa no los vas a conocer. Y hicimos una entrevista, creo que Manuel Carballero y yo, creo que bastante curiosa, y aparece en el libro como uno de esos personajes que marcan un antes y un después, porque esta persona fue la que desmontó, gracias a que esta persona tuvo la valentía de estar recopilando durante un tiempo y a escondidas una serie de documentos y terminó filtrándolos. Gracias a eso, digamos que se desmontó ahora medio en Anne Germain, porque lo nuestro fue un pequeño granito de arena, pero digamos lo que fue digamos que la gran masa para poder cargarse la credibilidad de esta señora, y además con pruebas importantes, fue lo que está a suerte de garganta profunda, como la definimos, haciendo una especie de alusión o guiño al tema de Watergate, pues esa entrevista que realizamos, ¿no? Y también entrevistamos a Ana María Ortiz, entrevistamos a Santiago Segura entrevistamos, fíjate, nosotros como buenos escépticos que nos consideramos, no dábamos el tema por cerrado hasta que no pudiéramos estar ante Anne Germain y poner a prueba a Anne Germain. ¿Cómo lo hicimos? Pues mira por dónde Anne Germain viene a una feria esotérica en Madrid y nosotros pues pedimos una entrevista a Anne Germain. Claro, no especificamos que somos los de Dimensión Límite por si acaso. Una cosa es que queramos ir con la verdad por delante y otra que seamos gilipollas. O sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Para que nos entendamos. Sí. Pero, evidentemente, el periodismo también tiene ese tipo de triquiñuelas para obtener la verdad de alguna manera. Entonces, nosotros pues nos ofrecemos o nos presentamos como colaboradores de Enigmas, tal y como somos, con el beneplácito de hecho de Lorenzo Fernández, su director, para hacerlo, y que queremos entrevistar a Anne Germain. Y nos concede una entrevista a Anne Germain y vamos a entrevistar a Anne Germain junto a nuestro compañero Manuel Carballal, que iba pues de fotógrafo. De fotógrafo y de camarógrafo, de ambas cosas. Y hacemos una entrevista muy, muy curiosa en la que le preguntamos de todo un poco, de una forma muy elegante, muy sutil. Hacemos un poco los papeles de poli bueno, poli malo. A mí siempre me toca poli malo, para variar. Y digamos que la entrevista, aunque se le preguntaron cosas incómodas, la entrevista discurrió de una forma muy elegante. Y como anexo documental del libro, que es una costumbre periodística que se ha ido perdiendo en los libros de este tipo, nosotros no hablamos, hablamos del tema, pero no ofrecemos la entrevista como tal dentro de los contenidos del libro propiamente dicho, por lo cual la incluyo en un anexo documental del libro. Aparece incluida al final del libro la entrevista literal para que la gente la pueda leer. Y al final de esa entrevista creamos un ambiente pues relajado y tranquilo, no un ambiente tampoco polémico o un ambiente cargado, para finalmente llegar a nuestro objetivo. Y es, una vez que acaba la entrevista, le decimos a Anne Germain: bueno, nosotros somos grandes aficionados a estas cuestiones y nos gustaría, por favor, si tuvieras a bien, decirnos algo de nuestros seres fallecidos. Era la oportunidad, la teníamos delante. Era el momento en el que ella podía decir: vosotros sois periodistas que venís a por mí. Imagínate, o sea, nos desmonta absolutamente. No pasó, y de hecho, cuando accedió gratamente a decirnos ciertas cosas, nos dio muchas informaciones muy significativas y muy curiosas, que para no alargarme, si quieres, pues
lo dejamos para quien quiera echarle un vistazo Sí, al libro, cierto. en la que, bueno, pues ahí a mí me dio pie a tener una conclusión ya cerrada sobre qué tipo de personaje es Saint-Germain. No hablamos de oídas, no hablamos de lo que nos dicen, ni siquiera nos basamos en lo que pasa en un programa de televisión, en un show de teatro, ni siquiera nos conformamos con los expedientes con información pormenorizada de los famosos, tampoco nos conformamos con saber el por qué se filtraron entrevistando a la persona, ni nos conformamos con entrevistar a la periodista que hizo el famoso reportaje de Crónica, ni con entrevistar a Santiago Segura, ni con entrevistar a expertos. Nosotros queríamos ir más allá, y hasta que no pudiéramos probar fehacientemente, persona a persona, cara a cara, que Saint-Germain tenía esas capacidades o dejaba de tenerlas con nosotros, que somos los que sabemos si acierta o no acierta, y podemos demostrarlo, no nos quedamos tranquilos. Eso es el verdadero escepticismo. En eso resiste el periodismo de investigación, o algo muy parecido al periodismo de investigación. En llegar hasta el final del asunto y no quedarte simplemente en un par de invitados y en un par de impresiones. Eso es una mierda pinchada en un palo, con todos mis respetos. Es, bueno, hacer un programa de radio sobre algo, sobre un tema concreto, pues es respetable, pero no se puede llamar periodismo de investigación. Con esto me refiero a la expresión que he dicho antes, claro, ¿no? Un tanto malsonante. Hay que conocer el significado de los términos para saber cómo utilizarlo. Efectivamente. Y aquí llegamos. Es muy curioso como mucha gente decía, a Juan Carlos decía, bueno, pero eso de que contáis Saint-Germain yo ya lo sabía, si yo vi su programa de televisión ella imaginaba que era un fraude, ya, pero es que los fraudes hay que demostrarlos. Claro. Una cosa es lo que tú creas saber y otra cosa es lo que puedas demostrar. Eso es lo que diferencia la opinión de un simple aficionado al trabajo periodístico, bajo mi punto de vista, ¿no? Claro. Y es lo que hicimos, ¿no? Y bueno, pues ahí están las conclusiones, inspiradas en todo lo que he ido contando, y hasta llegar al culmen de que la propia Saint-Germain nos demostrara las capacidades que tenía, no con una, ni con dos, sino con tres personas. Y aquí sale a reducir otro término, otra, más que término técnica, lectura fría. Sí, efectivamente, nosotros sospechamos que Saint-Germain hacía alarde de la lectura en frío. ¿Qué es la lectura en frío? Para quien no lo sepa, pues es simplemente con unas buenas capacidades de inteligencia, ni siquiera psicológicas, tú eres capaz de, conforme vas soltando una serie de cosas al azar, en función de los gestos que haga la persona a la que te estás dirigiendo, saber si vas bien o no vas bien para ir reculando. Veo que hay una persona mayor que ha muerto en tu familia. Jova, quien no tiene una familia que haya muerto una persona mayor. E incluso si ves que la persona tuerce el gesto y no parece muy convencida, para eso tienes que ser un poco avisado para saber leer también los gestos, ¿no? Esa comunicación interpersonal. Bueno, veo que la persona no era tan mayor, que era más joven, y ves que el gesto sigue torcido. Bueno, era un niño. Bueno, era tu perro. Bueno, al final terminará acertando en algo, ¿no? Y de hecho, muchas de las personas que van o que acuden a Saint-Germain o cualquier tarotista de medio pelo, lo que quieren, de alguna manera, es que les den respuestas a sus preguntas, que en ocasiones suelen estar sujetas a un duelo no superado. Y aquí nos metemos en un tema muy serio, ¿no? Porque claro, cuando llega un momento en que tú le dices a alguna persona y esa persona pues se va muy calmada sabiendo que su familiar querido está bien, siempre todo es estupendo, todo es luz, todo es fantástico, casualmente, ¿haces un bien o estás timando? Aquí hay un debate interesante. Yo creo lo segundo, pero posiblemente muchos oyentes dirán que lo primero, y además posiblemente con razón. Eso es mi punto de vista particular. No me gusta que le tomen el pelo a la gente. Me cabrea mucho que le tomen el pelo a la gente. Estoy contigo. Y yo creo que los periodistas también tenemos la gran ocasión y la fantástica, en este caso, posibilidad de intentar desmontar ese tipo de personajes, ¿no? Que creo que también es un punto a favor del periodismo del misterio, que no solamente está para contar misterios, también está para desmontarlos como pruebas, ¿no? Claro, si hay misterio se cuenta, y si no hay, también hay que contarlo. Efectivamente, es que el periodismo debería ser eso, ya sea en misterio, en corazón, en periodismo, en sucesos o en política. Y el problema es que esto y las malas prácticas del periodismo de misterio se dan en política o en sucesos. Hace poco un famoso periodista de sucesos hizo una crónica fraudulenta de un tema relacionado con humo, ¿no? Por ejemplo. Es decir, quiero decir, es que esto está ahí, ¿no? Sí. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que las malas praxis se están extendidas en todas digamos que las prácticas periodísticas, sea del tema que sea, ¿no?
Dejamos aquí la tercera parte de esta entrevista. Hemos tratado con esta edición de hacer constar los puntos más controvertidos de dos de los casos recogidos por David Cuevas en su libro. Como bien ha dejado claro, cuanto afirma está basado en datos, documentos y testimonios que podrán encontrar y leer con mayor profundidad en Dossier de lo Insólito. En la próxima edición, último fragmento de nuestra charla con David Cuevas, haremos un repaso algo menos pormenorizado de algunos de los capítulos que en Dossier de lo Insólito dedica a los no identificados. Hasta entonces, Caestio Omnia.